Comenzamos el vídeo del test número 52. La primera pregunta dice: ¿qué indica esta señal? Como veis, el dibujo nos marca como una llama. Esto significa que representa a las mercancías explosivas o inflamables. Entonces prohíbe la entrada de vehículos que transporten mercancías o inflamables. ¿Los sistemas de navegación pueden ayudarnos a controlar la velocidad de circulación? Sí. Aunque por supuesto debemos también complementar esa información con nuestro velocímetro, también llamado cuenta kilómetros por hora. Conducir con niebla, con lluvia o con nieve favorece la aparición de la fatiga, por supuesto, sobre todo la fatiga ocular, porque tenemos que hacer mayor esfuerzo para mantenernos atentos y concentrados. En una vía urbana, cuando utilice el carril que más convenga a su destino, ¿puede abandonar dicho carril? Indudablemente, si yo cambio de idea o tengo que cambiar de destino, tengo que cambiarme de carril, o si decido parar o estacionar. En autopista o autovía, los adelantamientos se efectuarán siempre por la izquierda, siempre. Hay un caso que se puede dar en este tipo de vías, cuando hay varios carriles para el mismo sentido, que es el encontrarnos un vehículo que está en el carril de izquierda y va muy lento. Entonces, si tenemos los otros dos carriles de la derecha libres, estaremos tentados a adelantarlo, pero eso es un adelantamiento completamente prohibido, ¿vale? Hay que esperar en el carril de izquierda detrás del conductor a que él se cambie de carril. Un camión con una masa máxima autorizada de 2.500 kilos y una antigüedad de 7 años está obligado a pasar inspección técnica. Vale, los camiones tienen la obligación de pasarla cada año hasta que tengan 10 años. ¿Es obligatorio advertir las maniobras? Siempre. Se puede hacer a través de los indicadores de dirección o a través del brazo izquierdo si es que tenemos algún fallo en los sistemas luminosos. Los peatones que quieran atravesar una glorieta en la que no exista paso para peatones están obligados a rodearla, como bien dice el sentido común. Normalmente es muy peligroso atravesarla en forma lineal. Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambio de rasante de reducida visibilidad, los vehículos circularán por la derecha y lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, dejando completamente libre lo que sería el espacio destinado al sentido contrario. Esta línea blanca vertical intermitente pertenece a los semáforos a tranvías o a los destinados a carriles de bus y taxi. En la posición en la que se encuentra ahora mismo nos indica que esos vehículos, tranvías, autobuses y taxis, deben detenerse, al igual que si fuera un semáforo amarillo para el resto de los conductores. En una inmovilización por emergencia de un vehículo, en caso de no disponer del dispositivo luminoso, señal V16, que será obligatoria a partir del 1 de 2026, ¿a qué distancia hemos colocado los triángulos? A 50 metros, importante, como mínimo. Y una vez que lo colocas ahí, tienes que comprobar que está visible para el resto de los usuarios de la vía como mínimo a 100 metros. Eso significa que si llegas a esa distancia y ves que te falta esa visibilidad de los 100 metros como mínimo, puedes colocar el triángulo y debes colocar el triángulo a mayor distancia de los 50 metros. El alcohol se elimina más lentamente si duermes, más rápidamente si tienes actividad física. Esta señal prohíbe estacionar, pero fijaros que hay unos números que indican la quincena, es decir, prohíbe estacionar desde las 9 horas del día 1 a las 9 horas del día 16. Cuidado con eso, ¿vale? Del día 16. ¿Los ciclomotores pueden utilizar un carril VAO? No. Tendrían prohibido, pues, por supuesto, entrar en ese carril. El permiso de conducción de la clase B con una antigüedad superior a 3 años autoriza a conducir motos, sí. Las mismas que están autorizadas a conducirse con el permiso de la clase A1.
que superen 11 kilovatios y 120, perdón, que no superen 11 kilovatios y 125 centímetros cúbicos como máximo. Si su turismo ha pasado favorablemente en la primera ITV, ¿cuándo tiene que pasar la próxima? A los 2 años, hasta que tenga 10 años de antigüedad, y a partir de ahí cada año. En esta situación, ¿qué debe hacer si pretende girar a la derecha? Fijaros, lo amplío. El semáforo está justo al lado contrario de donde estamos, pero este semáforo regula nuestro paso en cualquiera de las direcciones. En este cruce, ¿qué debe hacerse? Vale. Fijaros que tenemos una señal de stop y no hay ningún otro tipo de señalización, ni luminosa ni agente. Entonces tenemos que hacer el stop, siempre, vengan o no vengan vehículos. Circular con escape libre está prohibido para todos los vehículos de motor y también incluimos allá los ciclomotores y cuadriciclos ligeros. ¿Es aconsejable conducir con uno o varios cojines en el asiento? No, porque eso puede crear un pequeño deslizamiento, llegando en algunas ocasiones a crear lo que se llama el efecto submarino, es decir, un deslizamiento por debajo de la banda inferior del cinturón. ¿Conducir bajo los síntomas de una alergia respiratoria aumenta el riesgo de sufrir accidentes? Sí, porque en esos estornudos pierdes la atención de la carretera. Los dispositivos de retención infantil hay que seleccionarlos fundamentalmente en función del peso y de la talla. Ya vienen estipulados por grupos en función de eso. Adelantar a un ciclista en día de viento. Es importante tener mucho cuidado con la distancia de seguridad y con la velocidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque debido al viento ellos mismos pueden tener pequeñas oscilaciones de su trayectoria. A la actitud ante la conducción que permite circular de una manera segura se le llama conducción eficiente, ¿vale? Perdón. A la actitud ante la conducción que permite circular de una manera segura se le llama conducción preventiva o prudente. Fijaros que aunque dije preventiva o prudente, es distinto el término. En este caso el más correcto es preventiva, ¿vale? ¿Por qué? Prevenir significa que yo me estoy anticipando a las posibles situaciones de peligro que podría encontrarme, y lo hago con una actitud prudente. Pero fijaros que el término en sí es conducción preventiva. Eficiente hace alusión a lo que es una conducción que, además de preventiva, economiza el consumo de combustible y el consumo de los consumibles que tengamos en el vehículo. Detiene su vehículo al ver a un agente que tiene el brazo extendido horizontalmente. Puede reanudar la marcha cuando una de dos, o cuando el agente lo indique con otra señal, o cuando se cambie de posición, o cuando lo haga con un toque de silbato largo. ¿Es recomendable revisar el funcionamiento del cinturón de seguridad después de sufrir un accidente grave? Sí. A ver, el cinturón y el casco, en casos de accidente, pueden perder parte de su eficacia. Por eso es necesario comprobar que sigue funcionando correctamente. Cuando tomamos alcohol con otras drogas, pues elevamos los efectos negativos que tienen ambos elementos sobre nuestras capacidades. ¿Qué enfermedades tienen mayor riesgo de accidente? Las mentales y aquellas que afectan a nuestro sistema nervioso, trastornos neurológicos. Esta señal indica dirección y sentido obligatorio. Recordaros, forma circular, forma de O, obligación. ¿Cómo debe realizarse un cambio de carril en una vía saturada? Pues advirtiendo a los demás con mucha antelación para que nos busquen un hueco y podamos cambiarnos de carril. Muy bien, hasta aquí este test. Gracias.